Lo prometido es deuda, así que aquí tenemos el video del examen general de orina, un estudio de laboratorio que todo médico debe saber interpretar y conocer sus características. Es importante que desde la enseñanza en pregrado se dé un énfasis en este tema, ya que así el futuro interno o el futuro pasante o el futuro residente va a saber cuándo pedir ese estudio y no solo pedirlo por solicitar algo. Vamos a ver las características que tiene este examen y su importancia en la medicina general. Como introducción tenemos una cifra muy importante. 1 de cada 5 pacientes que visitan el consultorio general tienen un problema de tipo urológico y que es posible que necesiten un examen general de orina como apoyo al diagnóstico. Ojo, apoyo, no como estudio que me va a dar el diagnóstico. El análisis de orina es un estudio que es muy importante y es muy útil a la hora de nuestra práctica clínica. Muchas veces se omiten detalles o se malinterpreta la información, como por ejemplo cuando ven células epiteliales que ya piensan que hay un cálculo. Eso no es así, lo he visto muchas veces en la práctica clínica que se comete este error. Otro de los errores es a la hora de lo que sería el preanálisis de laboratorio, que es que hay una recolección inapropiada de la orina. Ahorita vamos a ver cómo se debe recolectar la orina de forma ideal. Otra cosa que falla es que haya una revisión incompleta, una inexperiencia o falla del examinador con una posterior apreciación inadecuada de los hallazgos. Sigue siendo controversia realizar exámenes generales de orina en individuos asintomáticos admitidos al hospital o sometidos a cirugía electiva, ya que no hay estudios que aporten la información necesaria para hacerle caso a un resultado asintomático. Hay algunas experiencias, como por ejemplo la presencia de bacteriuria asintomática en el paciente que va a ser sometido a una cirugía urológica. Se trata de esta infección. Sin embargo, hay otros resultados que no se sabe bien qué hacer cuando se obtienen. Eso sí, todo paciente que tiene síntomas va a necesitar un examen general de orina. Obviamente síntomas de tracto urinario en el paciente. Ojo, si el examen macroscópico, es decir, la tira reactiva, la tira para el para detectar hematuria, la esterasa leucocitaria o nitritos es normal, los estudios o la evidencia señala que no es necesario realizar un examen microscópico, ya que te puede arrojar falsos positivos. Como les mencioné, vamos a ver la recolección y qué se necesita para obtener la muestra de orina. Lo ideal es obtener una muestra de orina que se obtuvo en el consultorio. Sin embargo, por cuestiones de privacidad, esto pocas veces es posible. Es más fácil cuando el paciente ya está hospitalizado pedirle que la obtenga dentro del hospital. La primera orina de la mañana es útil para la prueba cualitativa en pacientes con proteinuria ortostática y evaluación de gravedad específica como prueba de función renal en pacientes con nefropatía mínima debido a diabetes o a anemia de células falciformes o drepanocitosis, o en quienes se sospecha diabetes insípida. Fuera de esto, la orina puede ser de cualquier hora y no cambia la sensibilidad y especificidad de los resultados que obtenemos. Las evaluaciones secuenciales pueden ser necesarias para volver evidentes variaciones que suelen encontrarse, sobre todo cuando encontramos nosotros resultados limítrofes. Muchas veces se tiene que repetir el examen para confirmar el diagnóstico. Cuando se obtiene una muestra de un paciente que ya comió o se deja sedimentar unas horas después, se vuelve la orina alcalina. Por lo tanto, se pueden apreciar unos falsos cilindros o bacterias multiplicadas con rapidez por el exceso de metabolitos en la orina.
Otra cosa que es muy útil y que debe quedar claro a todos los estudiantes internos y de servicio social que ya intervienen en el examen general de orina es que es muy útil evaluar la prueba con prontitud. Entre más pronto se evalúe, mejor. Sé que muchas veces el hospital tiene 100,000 muestras de orina que estudiar, sin embargo, entre mayor prontitud se le dé, mejor. Cuando queremos recolectar orina en un paciente en contexto de hematuria, es decir, con sangre en orina, tenemos que hacer una recolección secuencial, es decir, con 3 frasquitos que orine el primer tercio en uno, el segundo tercio en otro y el tercer tercio en otro, para observar más o menos en una prueba bastante empírica de laboratorio de dónde proviene el sangrado. El examen general de orina se debe hacer antes de realizar una exploración genital o rectal para evitar contaminación con secreciones genitales o rectales. La orina obtenida de condón, sonda crónica o bolsa de drenaje de conducto intestinal no son pruebas útiles. Muchas veces en hospitales, sobre todo que no tienen los recursos, se obtiene orina a partir de un condón, o sea, le dicen recolecta la orina en este condón y ya. Sin embargo, el mismo lubricante que tiene el condón puede alterar lo que es los resultados cualitativos, bioquímicos de la muestra. Por otro lado, la sonda o bolsa de drenaje son muy fácil que se contaminen, entonces nos podría arrojar una infección de vías urinarias con un falso positivo. ¿Cómo se debe obtener la muestra en el hombre? Se debe retraer el prepucio, se debe limpiar el meato con algún antiséptico, se debe expulsar 15 a 30 mililitros de orina sin recolectar y después recolectar los 50 a 100 mililitros siguientes y posterior a esto tapar la muestra. Y si se puede, se recolecta el resto de orina que quede en otro contenedor por si es necesario un cultivo posterior. Por otro lado, en las mujeres se debe colocar a la paciente en mesa de exploración en posición de litotomía, se limpia vulva y meato uretral, se separan labios, se solicita a la paciente iniciar con micción en un contenedor no estéril de 15 a 20 mililitros y posteriormente recolectar 50 a 100 mililitros en un contenedor estéril y tapar de inmediato. Sin embargo, este es el método ideal, ojo, este es el método ideal y el que mayor calidad se puede obtener. Sin embargo, por comodidad, por pudor, por privacidad de la paciente, se prefiere que se recolecte la orina en el baño y estudiarla, y si es normal y la paciente es sintomática, pues sí se debe hacer la recolección con la posición de litotomía, como les había explicado previamente. Esto realmente es poco realizado en la práctica clínica cotidiana, ya que involucra un ataque al pudor muy grande. Sin embargo, hay veces que pues se prefiere la sonda o algún método de ese tipo. En niños, si es para análisis y no para cultivo, se puede obtener cubriendo el meato uretral limpio con una bolsa de plástico. Una muestra para cultivo puede requerir el uso de sonda o aspiración suprapúbica con aguja. En niñas lo apropiado es usar sonda unida a un tubo con centrifugación, y en niños no se debe utilizar la sonda de manera rutinaria, es preferible la aspiración suprapúbica. A menudo es mejor en ambos géneros proceder a la aspiración suprapúbica con aguja, por lo limpio que podemos obtener la muestra. Sin embargo, volvemos a lo mismo, en práctica clínica esto casi nunca se hace por el puro dolor que tiene la aspiración suprapúbica. ¿Cómo se hace la aspiración suprapúbica? Se tiene que limpiar el área con una esponja con un antiséptico, después se debe colocar un anestésico local, es decir, infiltrar con lidocaína, hacer una pápula intradérmica en la línea media 1 a 2 centímetros por encima del pubis. Utilizamos una jeringa de 10 mililitros con una aguja de calibre 22 e insertamos la aguja perpendicular a través del botón anestésico, manteniendo una succión suave por la jeringa para que la orina se aspire en cuanto penetre la vejiga. Ahora sí que ya estudiamos cómo se recolecta la orina, vamos a estudiar cómo o qué le vamos a obtener como análisis macroscópico y microscópico a nuestra muestra. En la exploración macroscópica nosotros vamos a ver el color y aspecto, la densidad y pruebas bioquímicas. Miles de cosas, nos pueden cambiar el color de la orina. Una orina transparente nos puede hablar de que es una orina muy diluida o una sobrehidratación. Una orina de color lechoso nos habla de fosfaturia, piuria, quiluria.
un color rojo de hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, el uso de antocianina, que es un colorante de algunos frutos, la intoxicación crónica con plomo o con mercurio, la fenolftaleína, que es utilizado como un evacuante de intestino, la fenotiazina, rifampicina, de color anaranjado la deshidratación, la fenazopiridina, la sulfasalacina, de color amarillo pues es lo normal, o también pueden darlo la fenacetina, un color amarillo más intenso, la riboflavina, un color verde azulado, la biliverdina, la indicanuria, la mitriptilina, el carmín índigo, el azul de metileno, fenoles, etc. Un color café, urobilinógeno, porfiria, aloe, los frijoles de fava, cloroquina, primaquina, furazolidona, de color café negruzco, la alcaptonuria, hemorragia, melanina, tirosinosis, metocarbamol, metildopa, sorbitol. La otra cosa que se le estudia macroscópicamente a la orina es la densidad específica, siendo un normal de 1003 a 1030. En la diabetes insípida encontramos valores menores a 1.01 o 1010, aún después de la prueba de deshidratación, que es de diagnóstico. En pacientes con enfermedad renal crónica la osmolalidad es constante. ¿Y por qué? Porque hay una isostenuria, el riñón no es capaz de concentrar la orina. La densidad específica además es útil para evaluar la hidratación en pacientes posquirúrgicos y puede servir como guía para el análisis de falsos positivos o negativos en otras mediciones. Pruebas químicas, las tiras reactivas como tal. Tenemos una tira reactiva para pH, en el cual pacientes como, por ejemplo, pacientes con nefrolitiasis por ácido úrico, rara vez tienen un pH urinario mayor de 6.5. Los pacientes con cálculos de calcio, nefrocalcinosis o ambos pueden presentar acidosis tubular renal y tal vez no logren acidificar la orina y se encuentra un pH en orina menor de 6. Microorganismos ureasa positivos producen un pH mayor de 7 por la degradación de los ácidos. Otra tira reactiva es la proteína en orina, en el cual se utilizan tiras reactivas que contienen azul de bromofenol para determinar la presencia de más de 10 miligramos por decilitro de proteínas en orina. La proteína persistente detectada de esta forma requiere una prueba cuantitativa de proteínas. Esta tira reactiva solo mide albúmina y no mide la proteína de Bence-Jones, que es típica del mieloma múltiple, que es un tipo de inmunoglobulina de cadenas ligeras, y esta tira reactiva puede darnos también falsos positivos cuando hay abundantes leucos por su alto contenido proteico en sus gránulos o secreciones vaginales con abundantes células epiteliales. Y la proteinuria ortostática, para su diagnóstico se utiliza que el paciente esté de pie varias horas y determinar proteínas en orina. Se toma un basal y después el estudio. Si hay un aumento con el paciente de pie, se puede dar el diagnóstico de proteinuria ortostática. Fiebre elevada y ejercicio prolongado también puede dar proteinuria temporal por la presencia de mioglobina, y la concentración de proteínas persistentes de más de 150 miligramos en 24 horas puede indicar una enfermedad significativa. A la hora de evaluar la proteinuria, tenemos que detectar si es transitoria, persistente o intermitente. Si es transitoria, se debe documentar la historia de fiebre, ejercicio, estrés emocional o una insuficiencia cardíaca congestiva. Se repite el examen general de orina y si es normal no requiere mayor evaluación, y si es anormal se evalúa como una proteinuria persistente. Por otro lado, una proteinuria persistente se evalúa con una recolección de orina en 24 horas, se cuantifica. Si es mayor de 2000 en 24 horas y se obtiene una proteinuria glomerular, es decir, que hay la presencia de hematuria con eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios, se piensa que el origen de la hematuria y de la proteinuria es glomerular. Si no hay hematuria o hay muy poca, se puede pensar que la causa sea diabetes, amiloidosis o nefroesclerosis arteriolar. Sin embargo, esto es como un diagnóstico de tipo limítrofe. Si el valor es de 300 a 2000 y hay proteínas normales, se piensa en una proteinuria tubular por causas específicas como Fanconi, intoxicación por metales pesados, nefropatía de Balcán, sarcoidosis. Si se tiene proteínas anormales y un valor de 300 a 2000, se evalúa la especificidad de la proteína orinada. Si hay proteína de Bence-Jones, se piensa en mieloma múltiple. Si hay hemoglobina, en hemoglobinuria, y si hay mioglobina, en mioglobinuria.
Si la proteinuria es intermitente, se puede pensar en dos cosas: una proteinuria ortostática, en la cual se hace la prueba de que el paciente está en pie, se orina basalmente y después de unas horas para ver si hay un aumento en la proteinuria, y si no está relacionada a la posición, se evalúa también como proteinuria persistente. La glucosa en orina. Las pruebas de oxidasa, peroxidasa y glucosa que se usan en tierra reactiva son muy exactas y específicas. Puede haber a veces un falso positivo cuando el paciente tomó altas dosis de aspirina, vitamina C o cefalosporinas. Un valor típico que preguntan en todos los exámenes es cuál es el valor de glucosa plasmática que puede dar glucosuria, y el valor es 180. La hemoglobina. La hemoglobina no es específica para eritrocitos y solo se utiliza para detectar hematuria. El análisis microscópico siempre será necesario cuando se reporte hemoglobina en tira reactiva. Hemoglobina o mioglobina libre en la orina puede dar una lectura positiva, y el ácido ascórbico en orina puede dar un falso negativo. La presencia de bacterias y leucocitos. Aquí tenemos dos tiras reactivas principalmente, la de nitritos y la de esterasa. Cuando la prueba de nitritos es positiva, sugiere la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Sin embargo, puede llevar a falsos negativos hasta en un 25%. La prueba de esterasa leucocitaria es una indicación de piuria y sigue siendo positiva aún después de la desintegración de leucos. Ojo, no detecta bacteriuria. Los nitritos y esterasa positivos es lo mismo que encontrar bacterias en orinas, aunque el análisis microscópico reporte negativo, pero no llega al nivel de especificidad del cultivo. Ojo, el urocultivo es el gold standard del diagnóstico de infección de vías urinarias, no los nitritos y esterasa. Son 75% sensibles, tienen una buena sensibilidad, pero a veces se escapa un falso positivo y el paciente no tiene una infección de vías urinarias. Un falso negativo de esterasa leucocitaria puede darse por glucosuria, por hidrocloruro de fenazopiridina, nitrofurantoína, vitamina C o rifampicina. La exploración microscópica. Ojo, la exploración microscópica evalúa el sedimento urinario, y esta ya no es un método que sea automático, se utiliza personal, hay la intervención del operador. La primera orina de la mañana es la mejor muestra para este estudio, y se hace centrifugando una muestra de 10 mililitros a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Se decanta el sobrenadante, se vuelve a suspender el sedimento en el 1 mililitro del restante de orina, y al golpear el tubo con suavidad contra la superficie. Y por último, se coloca una gota de la mezcla en portaobjetos y se examina con aumentos progresivos. ¿Qué podemos encontrar en el sedimento? Podemos encontrar células, cilindros, cristales u otros. Vamos a estudiar cada uno de estos. Células. Se pueden hallar leucos, que el hallazgo de piuria no es indicativo de infección. Ojo, no porque encuentren leucos en orina significa que tiene infección o que tienen cálculos. Más de 5 leucos por campo se denomina piuria. Si el paciente tiene síntomas de infección además de piuria y bacteriuria, se tiene suficiente para diagnosticar infección e iniciar tratamiento. No con la misma sensibilidad y especificidad que un urocultivo, pero la velocidad del reporte del urocultivo puede ser 24 horas a diferencia de los estudios microscópicos. En pacientes femeninas con síntomas de infección, 60% de quienes padecen piuria no tienen crecimiento bacteriano de la orina vesical. Y ojo, la tuberculosis renal puede causar piuria ácida estéril, es decir, hay leucos pero no hay un crecimiento bacteriano o el urocultivo se reporta como negativo. La urolitiasis también puede causar piuria, mas no es diagnóstico. Recuerden que la urolitiasis es más frecuente que dé síntomas a que el paciente tenga piuria. En pacientes con piuria persistente, el médico debe pensar en obtener por lo menos una radiografía abdominal y un urograma por TAC para determinar que exista urolitiasis. Cuando se obtiene una muestra de orina, nosotros debemos valorar si se ve clara o turbia. Si se ve turbia, se manda la muestra al laboratorio, y si se ve clara, se somete a las pruebas microscópicas y se obtiene el diagnóstico presuncional del padecimiento. Eritrocitos. La presencia de eritrocitos en orina es anormal, nunca va a ser normal. La hematuria macroscópica es alarmante y siempre el paciente va a correr al hospital cuando vea que hay sangre en la orina, pero la microscópica se puede encontrar a veces como un hallazgo incidental, pero también es significativa. ¿Qué puede dar hematuria? Ejercicio extenuante, sangrado vaginal, inflamación de órganos cercanos como diverticulitis o apendicitis. Es cuando debe hacerse el diferencial de dónde proviene la hematuria.
La hematuria relacionada con una infección de vías urinarias suele eliminarse después del tratamiento. 20% de pacientes con hematuria terminan con diagnóstico de cáncer vesical. Y la micción se debe hacer en serie para ver si viene de arriba, de en medio o de abajo del tracto urinario. Si viene de arriba, el primer chorro va a salir con sangre. Si viene de en medio, del segundo. Y si viene de abajo, a la hora del tercero se va a encontrar la sangre. Así se ven los eritrocitos a la hora del estudio microscópico. Se puede utilizar desde técnicas de contraste de fases o una microscopía óptica o incluso pruebas inmunológicas cuando se piensa en enfermedad de Berger, por ejemplo, que es una nefropatía guiada por IgA. Cuando se encuentran eritrocitos dismórficos, se tiene uno que pensar que el origen del sangrado es glomerular, porque el eritrocito está pasando por la membrana basal glomerular y se está alterando su morfología. Aquí tenemos el cuadro de la evaluación de un paciente con hematuria. Se tiene mucho que basar nuestro estudio en toda la historia clínica, desde antecedentes heredofamiliares para buscar causas genéticas, antecedentes oncológicos para buscar cáncer, se debe ver la edad del paciente, enfermedades recientes, estado actual del que viene, si viene deshidratado, si viene con una infección, si viene con una insuficiencia cardíaca, todo se debe valorar, pruebas de coagulación, todo. Las células epiteliales son otro tipo de células que se pueden encontrar en el ego, y las células epiteliales pavimentosas se pueden encontrar en el sedimento urinario e indican contaminación de la muestra de la uretra distal en hombres y del orificio vaginal en mujeres. Si hay altas células de transición, se debe sospechar en un proceso cancerígeno, sobre todo si hay núcleos grandes con varios nucleolos y relación núcleo-citoplasma aumentada. Los cilindros. Los cilindros son un tema muy interesante, ya que nos puede arrojar unos resultados que pueden apoyar mucho nuestra sospecha diagnóstica. Por ejemplo, si se encuentran cilindros leucocitarios, se puede sugerir una pielonefritis, pero esto no es un criterio diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, si se encuentran cilindros de células epiteliales, nos puede hablar de nefropatía intrínseca que requiere un trabajo diagnóstico adicional, y solo se debe sospechar esto si los cilindros de células epiteliales son bastante elevados. Si no, se puede pensar que es un hallazgo incidental. Cilindros de eritrocitos son patognomónicos de glomerulonefritis o de vasculitis, es decir, enfermedades que afectan a la membrana basal glomerular, al igual que los eritrocitos dismórficos o los acantocitos en orina. Los cilindros hialinos tal vez representen una mezcla de moco y globulina congelada en los túbulos en cantidades pequeñas no significativas y pueden verse al realizar ejercicio en orina concentrada o muy ácida. Cilindros granulares suelen reportar células epiteliales desintegradas de leucocitos o proteínas e indican que hay un daño intrínseco del riñón, es decir, una nefropatía intersticial. En esta imagen de arriba vemos cilindros de glóbulos rojos. Vean la disposición que tienen, se aprecian incluso eritrocitos dismórficos a la periferia. Abajo tenemos cilindros celulares de contenido hialino. Por otro lado, los cristales generalmente su morfología nos van a dar la idea de que están formados. Si se encuentran cristales hexagonales, podemos hablar de cistina. Si encontramos cilindros romboidales, podemos hablar que son de oxalato de calcio. Si tenemos cristales en forma de agujas, podemos pensar en ácido úrico. Y si encontramos cristales en forma de sarcófagos, podemos pensar en cristales de struvita que están formados por magnesio, amonio y fosfato. La bacteriuria es siempre una mala idea de la práctica cotidiana que la bacteriuria es diagnóstico de infección de vías urinarias, y ya se los dije desde el inicio. Si la muestra se realizó de una forma totalmente estéril, como por aspiración suprapúbica o en una sonda no contaminada, la bacteriuria es cuando sí puede orientar a un diagnóstico totalmente como una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque se supone que es técnica aséptica y se utilizó antisepsia, por lo tanto la muestra no debe estar contaminada. Entonces un reporte de bacteriuria nos debe hacer sospechar. ¿Cuáles son las indicaciones de interpretación?
Se debe utilizar siempre que se sospeche una infección de vías urinarias por clínica o cuando haya la presencia de nitritos y esterasa positivos en orina, aunque veíamos que posiblemente la presencia de ambos positivo te puede orientar a que la bacteriuria va a salir positiva sin necesidad de hacerla. El criterio de unidades formadoras de colonias para diagnosticar una infección de vías urinarias siempre son 100.000 colonias por mililitro y se llaman criterios de Cass y siempre se los van a preguntar en examen. Ahora, solamente este valor cambia a 10.000 cuando la bacteria que se está colonizando se obtuvo de una sonda. Ahí el criterio de unidades formadoras de colonia para infección de vías urinarias es de 10.000. El crecimiento de varios organismos en un cultivo suele significar contaminación. Cuando obtenemos que el cultivo reporta Klebsiella, E. coli, Proteus con ébola y fiebre mediterránea, podemos pensar que esto está súper contaminado y no tiene ninguna significancia clínica. Siempre que se obtiene un cultivo se debe hacer un antibiograma para evaluar resistencia y susceptibilidad a antibióticos. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que sería la presencia de bacterias. Aquí tenemos bacilos gram negativos compatibles con E. coli en una microscopía de contraste de fases, en la cual los eritrocitos vean cómo brillan. Abajo tenemos streptococo, una infección de vías urinarias por streptococo con la típica formación de cadenas. Igual, acá tenemos una tinción de Gram en la cual se evidencian los streptococos y abajo tenemos los racimos de Staphylococcus aureus. Y al final de esto una tricomona con una morfología ovoidal con un flagelo. Esto es por contaminación vaginal y obviamente no hay una infección de vías urinarias que sea por tricomonas. Así que ustedes siempre evalúen primero la clínica y después vean si es compatible con lo que tiene el paciente. Siempre primero vean la clínica, evalúen lo que tienen, su sospecha diagnóstica y el laboratorio lo confirma, no el laboratorio diagnóstico. ¿Por qué? Porque si llega una paciente totalmente sana, asintomática, y ustedes le piden un examen general de orina y le reportan nitritos positivos, no por eso significa que tenga una infección de vías urinarias y haya que tratarla. Siempre ustedes evalúen clínica y después laboratorio, esa es la mayor enseñanza. Curioso que en un video de laboratorio les diga que primero evalúen clínica, pero así debe ser siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, eso es todo por el video de ahora, espero que estén muy bien, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo, muchachos.